Cordial saludo. Hoy implementaremos un sistema de medición de temperatura con un LM35. Para ello diseñaremos una etapa de amplificación de tal manera que obtenga 5 voltios para una temperatura de 45 grados. Vamos a hablar un poco del LM35. Es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1 grado centígrado. Su rango de medición abarca desde menos 55 grados hasta 150 grados centígrados. La salida es lineal y cada grado centígrado equivale a 10 milivoltios, por lo tanto 10 grados centígrados es igual a 1 voltio. Los siguientes datos son para el diseño del amplificador. Vamos a la etapa amplificadora. Tenemos involucrado el sensor y un LM324 como amplificador operacional. Entonces, para ello primero calculamos el voltaje de entrada. Ese voltaje de entrada nos da 45 milivoltios o 0,45 voltios y obtenemos una ganancia o un voltaje de salida de 4.95 voltios. Aquí vemos cómo se va a diseñar. Tenemos el sensor, tenemos la entrada y aquí tenemos el amplificador operacional en modo inversor. Aquí obtendremos el voltaje, pero este voltaje que nos sale aquí es un voltaje negativo y para ello realizamos otra etapa con una ganancia 1 para poder hacer que este voltaje sea positivo. Luego nos piden un filtro activo pasa bajo de segundo orden. Lo implemento con el sistema de Butterworth y utilizamos los coeficientes para este filtro de 1.4142 y 1. Con ello vamos a calcular condensadores y por ende resistencias 1 y 2. Asumimos uno de los condensadores, el C1 de 18 nanofaradios, y con los cálculos nos queda el condensador 2 de 300 nano. Luego calculamos la R5 que nos da 15K y la R6 de 490K. Aquí está el diseño del filtro pasabajo de segundo orden. Luego nos piden utilizar con el integrado 0804, que es un conversor de análogo a digital, una implementación para visualizar lo que estamos nosotros diseñando anteriormente. Aquí podemos ver el conversor análogo a digital con su configuración. Tenemos un divisor de voltaje para fijar un voltaje de referencia. Tenemos también su entrada, tenemos un pulso de reloj y su salida. En este caso utilice unos visualizadores lógicos. Y aquí podemos ver toda la implementación. Ahora vamos a verlo funcionando. Aquí tenemos la implementación en Proteus. Aquí la podemos ver funcionando. Está en 0. Tenemos una salida de 0 voltios prácticamente. Por razones de construcción, pues no le pude llegar al 0 como tal. Ahora comenzamos a subir el voltaje y podemos ver cómo va variando la salida en binario, ¿sí? Y lo fijamos en los 45 grados que nos pide el ejercicio, y vemos que en esos 45 grados tenemos los 4.98 voltios que habíamos calculado. Si le subimos un poco, pues llegamos a los 5 voltios de salida, nos pasamos y vemos como en la tabla de números binarios aparece 5 voltios representado por los unos. Esto es toda la parte de la presentación. Aquí se ve los voltajes, el 0.45 que hemos calculado al comienzo, en la etapa, en la salida del sensor
Tenemos en la etapa amplificador el 4.95, pero es un voltaje negativo. Aquí se puede ver que es negativo. Acá utilizamos la etapa inversora con ganancia 1 para convertirlo en positivo. Aquí vemos cómo sale 4.95 en positivo. Lo pasamos con la etapa de filtrado. Esta etapa de filtrado, ella habla de 25 Hz, la frecuencia de corte. Esa frecuencia de corte nos deja pasar solamente las frecuencias por debajo de 25 Hz. Por encima de 25 Hz no van a pasar ninguna frecuencia. Aquí vemos cómo pasan los 4.98 voltios y se los ponemos a la entrada, el pin 6 del conversor analógico digital, para que ya nos lo empiece a mostrar acá como unos y ceros dependiendo de la situación. Gracias por su atención prestada.